En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, Trinidad Santa, gracias porque nos has llamado a caminar juntos de Guadalupe al Redentor y a reconocernos como Iglesia diocesana, sinodal, ministerial y en salida misionera. Renuévanos con tu Santo Espíritu para aclamar con entusiasmo renovado que Jesús es el Evangelio de Dios, que evangelizará la identidad más profunda de la Iglesia y que el mejor servicio al hermano es la evangelización. Así manifestaremos con signos proféticos la alegría y la belleza de ser familia tuya, en medio de las crisis y pandemias de ayer y siempre. Te lo pedimos por medio de Jesucristo, el buen pastor, San José y nuestra Madre Guadalupe. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. El Padre y el Espíritu Santo. El Valente hace la presentación del Padre, el Padre Salinas. El día de hoy, el Padre José Luis Salinas, quien es el vicario episcopal de la Misión Permanente y coordinador de las prioridades diocesanas, nos compartirá el cuarto tema ya de nuestro programa de este año que nos hemos propuesto y estamos empezando el segundo ciclo, que es el ciclo sobre el documento final del sínodo de la sinodalidad. El Padre José Luis nos compartirá el día de hoy la parte 1 y parte 2 de este documento. Bienvenido, Padre, adelante. Gracias. Buenas noches a todos. Me da gusto estar aquí con ustedes. Si algo pasa, ahí ustedes me dicen porque aquí no me alcanzo a ver. Entonces me pidieron que hablara de el documento sobre la sinodalidad, el documento final sobre la sinodalidad, la parte 1 y la parte 2. El corazón de la sinodalidad es en la parte 1 y el segundo es en la barca juntos. El primero es llamados por el Espíritu Santo a la conversión y la segunda parte en la barca juntos, la conversión de las relaciones. Eso con hablar sobre la sinodalidad como una actitud espiritual, y esto lo vamos a ver en el documento también, la sinodalidad como una actitud espiritual consiste en aprender a caminar juntos. Creo que eso todos lo entendemos muy bien. Como actitud espiritual consiste en aprender a caminar juntos. La sinodalidad como una actitud espiritual consiste en aprender a caminar juntos. Creo que eso lo entendemos todos. Dios nos ha puesto en el mismo camino, pero solo nosotros podemos elegir caminar juntos. Voy a hablar de la identidad diocesana y la diocesaneidad y la actitud de sinodalidad. Primero partimos de esto, creo que tenemos que entender la diocesaneidad, todos somos parte de esta diócesis, y la diocesaneidad es el sentido de pertenencia. Para que nos aprendamos esta palabra, diocesaneidad es el sentido de pertenencia, y esta diocesaneidad se genera ¿cómo? Por los elementos que compartimos todos en esta diócesis. ¿Qué elementos compartimos? Compartimos amistades, ideales vocacionales, preocupaciones pastorales, cultura, geografía, la ordenación sacerdotal para los sacerdotes, los ministerios para los laicos, historia diocesana, una misma historia diocesana, crisis humanas, consuelos espirituales, compartimos la misma misión. Son elementos que compartimos y que generan la diocesaneidad, el sentido de pertenencia a una diócesis.
La ley de pertenencia dice, a mayor profundidad, mayor sentido de pertenencia. ¿Qué significa esto? En la medida que compartamos estos elementos más profundamente, vamos a tener mayor sentido de pertenencia. Desde luego, si es superficial mi participación, voy a tener menor sentido de pertenencia, no me voy a sentir de la diócesis. Estamos hablando por ahora de la diocesaneidad, pero esto se aplicará también para el decanato, también para la parroquia. La ley de la pertenencia, a mayor profundidad, mayor sentido de pertenencia. La identidad se va configurando a través de nuestras relaciones. Es la profundidad, la identidad es la profundidad de lo que compartimos en nuestras relaciones, lo que nos hace sentirnos identificados con los otros. Es la profundidad de lo que compartimos en nuestras relaciones, lo que nos hace sentirnos identificados con los demás, al grado de llegar a sentirlos parte de nosotros. Allí es donde crece el sentido de pertenencia, la diocesaneidad. Espero que entendamos estas ideas a partir de lo que estamos hablando, que es la sinodalidad, que es caminar juntos y como decimos aquí, hemos dicho siempre, caminar juntos y en la misma dirección. Entonces, esto es sinodalidad, es vivir la diocesaneidad y es tener identidad de nuestra diócesis. La actitud de la sinodalidad es aprender a caminar juntos. La sinodalidad es una actitud eclesial universal. Va mucho más allá del presbiterio o la diócesis. Está a la base del crecimiento en la unidad de todas nuestras relaciones en la iglesia. La encarnación de esta actitud de sinodalidad es la base para cultivar nuestra diocesaneidad. Ojo con esto, la encarnación de esta actitud de sinodalidad, si la encarnamos, es la base para cultivar nuestra diocesaneidad, nuestra identidad de pertenencia. Y aquí paso a explicar rápidamente la palabra sínodo, sínodos, porque vamos a ver, aunque lo vamos a ver también en el documento, hay que entender cuál es el sentido de sínodos, de donde viene sinodalidad. Sínodos en griego es la palabra que ustedes están viendo ahí, sínodos. Sínodo en español, preposición sin, que significa con, y jodos, que es camino. Sin jodos, sin con, jodos camino, que significa con otro, con otros en el camino. Eso es sinodalidad, por eso decimos caminar juntos, camino en común. Esto sirva pues para nuestra cultura, la cultura de todos, saber la palabra sínodo, de dónde viene, de sínodos griego, sin con, jodos camino, camino en común, para que lo entendamos muy bien. En el inicio, en la iglesia empezó a haber reuniones de cristianos convocadas por algunas autoridades de la iglesia. Las primeras comunidades cristianas se reunían convocadas por la autoridad de la iglesia. Estas reuniones son sinodales. Estas reuniones son reunión en común. Entonces vamos viendo. Después, estas reuniones fueron creciendo en extensión. Va creciendo la comunidad
Entonces va habiendo más integrantes de la comunidad, pero también en territorio, en extensión territorial. Por eso hay necesidad de hacer diferentes reuniones. Ahora serán sínodos, reuniones regionales. Luego también, ahora hablamos de sínodos provinciales o reuniones provinciales y también sínodos nacionales o concilios. Posteriormente también aparecerán los nombres de collegium, personas del mismo gremio que integran un grupo, concilio ecuménico, concilios universales, reuniones universales, colegio de obispos, que empezó San Juan Pablo II a decirnos de esto. Los vocablos concilium, concilium y collegium fueron usados al inicio siempre como sinónimos de sínodus. Si dijimos que sínodo es camino común o juntos en el mismo camino, eso significaban también los vocablos concilium, de ahí viene reconcilium, reconciliarse, y collegium o colegio, todos en el mismo sentido de comunión. Estamos hablando de estas palabras en la iglesia, desde los comienzos de la iglesia se utilizaban estos vocablos, estas palabras para hablar de la reunión. Y veremos entonces que la iglesia misma es, ahorita lo vamos a ver, es comunión. El derecho canónico presenta, el derecho canónico actual distingue como estructuras distintas concilios, colegios y sínodos. Pero el espíritu, la mística con la que se especializaron todas esas estructuras en la iglesia fue en el fondo una misma, la actitud sinodal. Concilios, colegios, sínodos tienen la misma actitud de fondo, es la sinodalidad. Y así surge esta palabra de esta frase de San Juan Crisóstomo que tenemos ahí en la pantalla. Ecclesia synodon estin onoma. Fíjense, interesante esto. Ecclesia synodon es estin onoma. ¿Qué significa? Significa el nombre de la iglesia, ecclesia, es sínodo. Synodon estin onoma. El nombre de la iglesia es sínodo, dice San Juan Crisóstomo, hablando que la palabra iglesia, que todos conocemos, que es asamblea, comunidad, implica estar juntos, la asamblea de hermanos que se reúnen, que están juntos, por lo tanto dice, el nombre de la iglesia es sínodo. Técnicamente un ejercicio sinodal se rige por dos principios. ¿Cuáles? Técnicamente un ejercicio sinodal, un ejercicio de reunión, se rige por dos principios. El primero, la corresponsabilidad es de todo el pueblo de Dios. Todos opinan y participan por el sensus fidei, que ahorita vamos a ver más adelante. El sentido de fe diríamos que cada uno tiene por el don del Espíritu Santo. Todos opinan, todos participan por el sensus fidei, el sentido de fe. Entonces la corresponsabilidad es de todo el pueblo de Dios. Segundo, pero cada uno según el servicio de autoridad encomendado por Dios, siguiendo la lógica de todos, algunos y uno. Entonces, importante, técnicamente un ejercicio sinodal se rige por dos principios. Primero, todos son corresponsables y segundo, cada uno según su servicio, su autoridad. Entonces, que aprendamos muy bien esto, porque así hablamos de sinodalidad, todos juntos, sí, todos corresponsables, pero cada uno según su servicio, según su autoridad. Y en este segundo principio, sigue la lógica de todos, algunos y uno. Vamos a entender esto, la lógica todos, algunos y uno. En la sinodalidad, todos deben de participar, aportando sus ideas,
reflexiones, deseos, inconformidades. Algunos, estamos viendo la lógica de todos, algunos y uno, algunos deben de participar yendo a las asambleas, llevando la voz de todos y proponiendo soluciones. Entonces, vuelvo hacia atrás, todos participan aportando ideas y reflexiones, pero siempre ponen representantes que vayan a hacer oír la voz, a exponer las ideas, a exponer las inquietudes en otra instancia. Solo algunos van. Y la lógica del uno debe tomar la decisión de aprobar y dar validez a lo acordado por el conjunto. Y así actuamos y así se vive la sinodalidad de nuestra iglesia. Pensemos en los concilios, pensemos en el Concilio Vaticano II, pensemos en estos sínodos. Todos participan, ¿cómo? A todos se les envían algunas fichas de reflexiones, de participaciones, a todas las diócesis. Luego se eligen algunos obispos que lleven la voz de todo el pueblo a la reunión en el sínodo, allá en Roma, por ejemplo. Y luego uno, que es el Papa, es el que tomará las decisiones de aprobar y dar validez a lo acordado por el conjunto. Acuérdense entonces de estos principios. Esta lógica se aplica en todos los niveles de reunión, en el concilio ecuménico a nivel universal, todos los fieles del mundo, algunos el colegio episcopal, que son los que van a representarnos, y uno el Papa, es el que estará al frente para tomar la última decisión. A nivel diocesano, todos los fieles de la diócesis participan, son corresponsables y hacen oír su voz por medio de algunos presbíteros, algunos especialistas, y uno es el obispo el que toma la última decisión. Sínodo parroquial. A nivel parroquia, todos los fieles de la parroquia son corresponsables o deben ser corresponsables. Algunos coordinadores llevan la voz de los diferentes sectores de la parroquia. Algunos servidores hablan en nombre de sus sectores. Y uno, el párroco, es el que tomará la última decisión. Son los ejercicios de la sinodalidad en nuestra iglesia. La nomenclatura cambia jurídicamente según el nivel, pero el principio es el mismo. La sinodalidad no solo se puede vivir técnicamente en las formas ya establecidas, concilios, sínodos, colegios, etcétera. Se puede vivir como una actitud espiritual también, y también debe ser una actitud espiritual en todas las relaciones que establecemos entre nosotros. Entonces, la sinodalidad también debe ser una actitud espiritual. No solo es el reunirnos físicamente y estar juntos, sino es una actitud espiritual en todas las relaciones que establecemos entre nosotros, porque la sinodalidad es esencialmente un ejercicio de discernimiento de la voluntad de Dios, y esto que nos quede clarito. ¿Por qué es importante la sinodalidad? Porque es un ejercicio de discernimiento de la voluntad de Dios, donde todos participamos tratando de discernir cuál es la voluntad de Dios. La sinodalidad como actitud espiritual consiste en qué? Fíjense, esto es importante y quise exponer esto porque luego vamos a pasar al documento y creo que todo esto puede ser un buen presupuesto para entrar al documento. La sinodalidad como actitud espiritual consiste en escuchar a Dios a través del hermano. Ojo con esto, fíjense qué interesante. La sinodalidad como actitud espiritual consiste en escuchar a Dios a través del hermano. Pensaríamos que solo a través de la Sagrada Escritura o a través de lo que digan el Papa, los obispos, no, también a través de la escucha
del hermano, vamos a descubrir la voluntad de Dios. Sin importar su edad, cultura o condición, solo porque es hermano. Entonces, una actitud espiritual sinodal consiste en escuchar a Dios a través del hermano, sin importarme su edad, su cultura o condición, solo porque es mi hermano. Para aprender, escucho para aprender, no para enseñarle. Escucho para aprender a caminar junto con él. Esto es importante. Generalmente nos gusta siempre enseñar y queremos ser los maestros y poco nos gusta escuchar. Entonces hay que aprender a escuchar para aprender a caminar junto con el hermano. En la sinodalidad como una actitud espiritual, la escucha es importante y debe ser como paciente. La actitud espiritual de sinodalidad implica que sepamos escuchar al hermano, pero con una escucha paciente. Muchas veces se prolonga la toma de decisiones cuando la escucha es paciente, porque no se trata de reuniones funcionales, sino de encuentros con personas. Y de aquí tenemos que aprender mucho a nosotros. Estamos con ustedes que son, yo digo así coloquialmente, la crema innata de las parroquias. Está el párroco y luego ustedes, los moderadores de consejo y sus secretarios, etcétera. Tenemos que ser pacientes en la escucha porque debemos escuchar la voz de los hermanos a través de los que vienen al consejo de pastoral a representar los diferentes sectores. Y hay que saber escuchar pacientemente. No se trata de reuniones funcionales, sino de encuentros con personas. También debe ser una escucha empática, aunque muchas veces no se tiene que estar de acuerdo. Ojo con esto. No necesariamente tengo que estar de acuerdo con lo que se diga. Hay cosas que no se podrían justificar, pero siempre se puede tratar de llegar a entender a la otra persona. No que yo tenga que estar de acuerdo y justificar lo que diga, sino hay que llegar a entendernos con la otra persona. Una escucha empática. En la sinodalidad como actitud espiritual, la escucha conduce al diálogo. Ahí debe decir a un diálogo o al diálogo. Escucha conduce a un diálogo, dice. El diálogo debe ser cordial. Primero escucha. La escucha tiene que llevarnos al diálogo. El diálogo tiene que ser cordial. Porque lo primero no es la solución a un problema, sino la atención a un hermano. Ojo con esto. El diálogo debe ser cordial porque lo primero no es dar soluciones a los problemas, sino atender a la persona, al hermano, la atención al hermano. No está primero la funcionalidad, aunque no la excluye, pero en el diálogo tenemos que entender que hay una persona con la que estoy dialogando y a veces nos podemos quedar en la búsqueda de soluciones a los problemas sin pensar en la persona. Hay un problema, hay una dificultad, pero no pensamos en la persona. Entonces el diálogo tiene que ser cordial, cordial que implica el corazón. Auténtico, porque no se trata de complacer a los otros en ese diálogo, sino de buscar aprender a caminar juntos en la voluntad de Dios. Aunque sea tenso a veces el diálogo, de lo que se trata es caminar juntos buscando la voluntad de Dios. La sinodalidad como una actitud espiritual es una manifestación preclara de la libertad que genera la acción del Espíritu Santo a nivel humano. Hay que luchar contra nuestros mecanismos de defensa
Hay que hacer conscientes nuestros prejuicios, hay que aprender a valorar a la persona por encima de sus ideas, hay que desarrollar una capacidad madura de autocrítica. Los enemigos de la sinodalidad. ¿Cuáles son los enemigos de la sinodalidad? Ojo con esto. El miedo. ¿En qué consiste el miedo? Inseguridad, temor a la falta de control, soberbia, superioridad. Yo debo decirte cómo ser, cómo deben de ser las cosas. Clericalismo disfrazado entre nosotros. Siempre se tiene que buscar la verdad en la iglesia. ¿Cuál verdad? La verdad no es democrática, no es por consenso, no es por conveniencia, es evangélica. Ojo con esto, la verdad es evangélica, es custodiada por una autoridad legítima. La voluntad de Dios se discierne comunitariamente, con diálogo, donde es válido escuchar el consenso, buscar el bien común y votar por propuestas. Y bueno, aprender a caminar juntos tiene un costo, sí vienen las dificultades, pero bueno, hay que saber pues, sobrellevarnos, pues. Luego, hay un costoso equilibrio que hay que pagar en el modo de escuchar, dialogar evangélicamente, porque de eso se trata, que nuestro escuchar y dialogar sea evangélico. ¿Y en qué consiste esto? En que tengamos una actitud de humildad, de verdad y de misericordia. Esas tres cosas no deben faltar en nuestra escucha, diálogo. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Pues para entender la sinodalidad, hermanos, para entender la sinodalidad. La sinodalidad como actitud espiritual implica escuchar al otro, dialogar con el otro, pero evangélicamente. ¿Y qué implica? Que haya humildad, que haya verdad y que haya misericordia. Y aquí tenemos la imagen de la mujer del Evangelio. Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Humildad, verdad y misericordia, o misericordia, verdad y humildad. Todos poseemos en cierto grado las tres virtudes, misericordia, verdad y humildad. Practicarlas por separado es muy tentador porque nos resuelve muchos problemas, pero desfiguran el Evangelio, al Cristo total. Ahí estamos viendo las imágenes del Cristo total. Debe haber misericordia. Misericordia sin verdad, si solo queremos misericordia sin verdad, nos volvemos en cómplices. Soy misericordioso con el hermano, pero no quiero ver ni le hago saber que hay un error. Bueno, pues eso es complicidad. Se puede tratar con misericordia a mis hermanos y a mi obispo, escucharlos sin juzgarlos, tratando de comprenderlos, ser tolerante con ellos e incluso comprometerme a ayudarlos, pero sin hablarles con verdad, veracidad, dialogar con asertividad. Entonces tengamos cuidado. La gran justificación es, yo sí soy misericordioso porque es muy tentador salvarse siendo cómplices. Y no se trata de ser cómplices. La misericordia tiene que llevar verdad, tiene que buscarse la verdad. Pero podemos siempre buscar solo la verdad y no poner misericordia. Y eso se llama crueldad. Se puede hablar con asertividad, cuidando no exagerar, explicar la opinión siendo crítico, pros y contras, ser veraz con lo que pienso y siento, incluso confrontando, pero obrando sin misericordia con el hermano, despreciándolo en el corazón, emitiendo juicios de su persona. La gran justificación es, yo sí hablo con la verdad, porque es muy tentador defenderse siendo cruel. Verdad y misericordia sin humildad. Verdad y misericordia sin humildad es fariseísmo, muy bien disfrazado. Se puede hablar con la verdad y obrar con misericordia, pero alimentando soberbia en mi corazón. Aprender modos muy educados de tratar a los demás siendo amable y atento, pero sin amar a las personas. Pretender que por mis intervenciones o perfecciones la realidad vaya a cambiar. Es orar centrado en sí mismo. ¿Quién es humilde?
Quien es humilde, más bien quien es humilde, reconoce que el camino de la unidad está siendo conducido y sostenido por Dios. Se da cuenta de su impotencia ante la realidad. Solo puede y debe ayudar al cambio. Encomienda en su oración a los hermanos a Dios. No se trata de lo que vas a hacer cuando regreses a la parroquia, sino cómo decides ser para tus hermanos en la parroquia. Y esto decía Gandhi, nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. Y ahora sí, hermanos, solo les recuerdo aquí el objetivo y paso el objetivo del plan diocesano y paso al documento. Es bueno leer el objetivo del plan diocesano de pastoral, fortalecer nuestro proceso diocesano de evangelización que abarque el arco de la vida, promoviendo el encuentro con Jesucristo y la formación permanente para recrear una iglesia pueblo, sinodal y en salida misionera, que acompañe a las personas, familias y pequeñas comunidades en la construcción de la casita sagrada Reino de Dios. Pues todo esto, todo el para qué nos lleva a vivir un estilo de vida sinodal. Miren, para recrear una iglesia pueblo. Sinodal, aquí está claramente, y en salida misionera. Que acompañe, fíjese, acompaña a quién, a las personas. Es sentirse con las personas, las familias y las pequeñas comunidades. Todo esto es comunidad y hay que vivir en comunidad en la construcción de la casita sagrada, Reino de Dios. Vean por qué es importante tener esta actitud espiritual de la sinodalidad. Y ahora sí, paso al documento y yo creo que con eso que hemos dicho nos sirve para ir rápido con esto. El documento final sobre la sinodalidad, que salió después de haberse concluido el sínodo sobre la sinodalidad, tiene varias partes, entre ellas vamos a hablar de la primera y la segunda. La primera parte dice, el corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. El corazón de la sinodalidad, llamados por el Espíritu Santo a la conversión. Comienza diciendo, no puse todos los números, solo puse las ideas de los diferentes números. Yo creo que cada uno de ustedes podrá entrar al documento y podrá leerlo con calma. Yo creo que aquí vamos a dar una idea general de cada una de las partes. La iglesia existe para testimoniar la resurrección de Jesús. La iglesia existe para testimoniar la resurrección de Jesús. La iglesia, pueblo de Dios, sacramento de unidad. En esta primera parte, el corazón de la sinodalidad nos habla de la iglesia, pueblo de Dios, sacramento de unidad. Y nos dice, esta primera parte, del bautismo brota la identidad del pueblo de Dios, del bautismo. Por el bautismo entramos a formar parte del pueblo de Dios. Por eso del bautismo brota la identidad del pueblo de Dios. Quiso Dios salvar a los hombres no individualmente, sino hacer de ellos un pueblo reunido de todas las naciones. El Papa que representa a Pedro, vicario de Cristo, es el principio y el fundamento de la unidad de la iglesia. Vean, todos formamos parte de la iglesia por nuestro bautismo. Y Dios ha querido salvar a los hombres como comunidad. Eso también nos lo dice, está tomado del concilio. Dios no nos salva individualmente, sino como pueblo. Y de esta iglesia el Papa es la cabeza, principio y fundamento. El Papa es el principio y el fundamento de la unidad de la iglesia. Luego, las raíces sacramentales del pueblo de Dios, raíces sacramentales, donde se hunden las raíces sacramentales del pueblo de Dios, la variedad de vocaciones, carismas y ministerios tienen su raíz en el bautismo.
Fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Ahí están nuestras raíces. Todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio que se llama sensus fidei. Dijimos que en la sinodalidad, al hablar de sinodalidad, hablamos de que en la iglesia todos somos corresponsables por el sensus fidei. Todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio, el sensus fidei, el sentido de fe, por la unción del Espíritu Santo en nuestro bautismo. Todos tenemos el sentido de fe y hablamos desde el sentido de la fe, gracias a nuestro bautismo, a la unción de nuestro bautismo por el Espíritu Santo. Luego, la confirmación enriquece al creyente con miras al testimonio, porque se confirma a la persona con la presencia del Espíritu Santo que lo lleva a ser testigo de Jesucristo en el mundo. Para eso nuestra confirmación. Y luego, la iglesia, cuerpo de Cristo, aprende de la Eucaristía a articular unidad y pluralidad. Muestra que la armonía creada por el Espíritu no es uniformidad y que todo don eclesial está destinado a la edificación común. Ojo con esto. La Eucaristía, la iglesia que es cuerpo de Cristo, aprende de la Eucaristía a articular unidad y pluralidad. Y un ejemplo es este. Unidad. Todos estamos como asamblea en la Eucaristía, pero cada uno de los que estamos ahí tiene un servicio, un ministerio. Algo aporta dentro de la asamblea. Esto es el ejemplo para que entendamos cómo la iglesia, cuerpo de Cristo, aprende de la Eucaristía a articular unidad y pluralidad. Todos unidos en la misma fe, en la misma celebración de cultual, pero cada uno dando un servicio. Esto muestra que la armonía creada por el Espíritu no es uniformidad, no se busca la uniformidad, sino la unidad. Significado y dimensiones de la sinodalidad. Este número 28 lo puse para decirles que lo tengan muy en cuenta, el número 28 del documento final sobre el sínodo, sobre la sinodalidad. ¿Qué dice este número 28? Dice, el término sinodalidad deriva de la práctica eclesial de reunirse en sínodo. ¿Para qué? Dialogar, discernir y decidir. Nos explica el documento final. El término sinodalidad deriva de la práctica eclesial, ya lo vimos cómo desde el principio empezó a reunirse, de la práctica eclesial de reunirse en sínodo, juntos. ¿Para qué? Dialogar, discernir y decidir. Ustedes, moderadores de consejo, fíjense, nuestras reuniones del consejo de pastoral en la parroquia debe vivir la sinodalidad, debe vivir un estilo de vida sinodal, que eso es lo que pretendemos. Importante en nuestras reuniones para que sean sinodales, dialogar. Todos deben dialogar. Juntos discernir, acuérdense, discernir la voluntad de Dios. Y tercero, decidir. Por eso digo que este número 28 es importantísimo que lo tengamos en cuenta. La sinodalidad es el caminar juntos de los cristianos con Cristo y hacia el reino de Dios, en unión con toda la humanidad, orientada a la misión. Implica reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial. La escucha recíproca, fíjense lo que implica. Reunirse en asamblea. La escucha recíproca. El diálogo, el discernimiento comunitario, llegar a un consenso como expresión de la presencia de Cristo en el Espíritu
y la toma de decisiones en una corresponsabilidad diferenciada. Como ya vimos el principio y la lógica del todos, algunos y uno. Dice otra vez, le repito aquí, reunirse en asamblea en los diferentes niveles de la vida eclesial, la escucha recíproca, el diálogo, el discernimiento comunitario, llegar a consensos y luego tomar decisiones en corresponsabilidad diferenciada en qué, en que cada uno tiene un servicio, un ministerio y también una autoridad. Y desde ahí tiene que colaborar, contribuir. La sinodalidad es un camino de renovación espiritual y de reforma estructural para hacer a la iglesia más participativa y misionera, es decir, para hacerla más capaz de caminar con cada hombre y mujer irradiando la luz de Cristo. La sinodalidad designa tres aspectos distintos de la vida de la iglesia. Ojo con esto, son cosas importantísimas. La sinodalidad designa tres aspectos distintos de la vida de la iglesia. ¿Cuál? La sinodalidad se refiere al estilo de vida y la misión de la iglesia, expresando su naturaleza como el caminar juntos y el reunirse en asamblea del pueblo de Dios para anunciar el evangelio. Estilo de vida y misión es lo primero. La sinodalidad designa tres aspectos distintos de la vida de la iglesia. La primera, estilo de vida y misión para anunciar el evangelio. Segundo, inciso B, la sinodalidad designa aquellas estructuras y procesos eclesiales en los que la naturaleza sinodal de la iglesia se expresa a nivel institucional. Entonces, sinodalidad también designa las estructuras de la iglesia y los procesos que hace la iglesia como institución. Y tercero, la sinodalidad designa la realización puntual de aquellos eventos sinodales en los que la iglesia es convocada por la autoridad competente, eventos sinodales. Entonces, primero, un estilo de vida sinodal, que habla de relaciones. Segundo, la sinodalidad de las estructuras, tienen que ser estructuras y procesos sinodales. Y tercero, los eventos sinodales convocados por la autoridad de la iglesia. Debe haber unidad como armonía, nos dice este documento sobre la sinodalidad. Una invitación a que cada uno reconozca y asuma su propia parcialidad, renunciando a la pretensión de ser el centro y abriéndose a acoger a otras perspectivas. Cada uno es portador de una contribución peculiar e indispensable para completar la obra común. Qué importante esto. Sentir, aquí dice, asumir nuestra propia parcialidad. Nuestra propia parcialidad. No tenemos toda la verdad, no lo podemos hacer todo. No somos perfectos, pero sí aportamos cada uno desde la riqueza que cada uno es. La iglesia sinodal puede describirse recurriendo a la imagen de la orquesta. La variedad de instrumentos es necesaria para dar vida a la belleza y a la armonía de la música, dentro de la cual la voz de cada uno mantiene sus propios rasgos distintivos al servicio de la misión común. La sinodalidad es, ante todo, estamos hablando de la espiritualidad sinodal, ahora como lo dice el documento, espiritualidad sinodal. La sinodalidad es, ante todo, una disposición espiritual que impregna la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la iglesia. Ojo con esto, una disposición espiritual. Entonces, no queramos ser sinodales nada más porque nos reunimos y que ya estamos siendo una iglesia sinodal, no. Dice una disposición espiritual que impregna la vida cotidiana de los bautizados y todos los aspectos de la misión de la iglesia. Una espiritualidad sinodal brota de la acción del Espíritu Santo y requiere escucha de la palabra de Dios,
la contemplación, el silencio y la conversión del corazón. No es solo obra del hombre, también es obra del espíritu que mueve al hombre a sentirse parte de un cuerpo, parte de el cuerpo de Cristo que es la iglesia. La conversión en el espíritu, perdón, la conversación en el espíritu, y vaya que esto ya Padre Rogelio, el señor obispo nos han insistido muchísimo y nos han puesto a practicar las conversaciones en el espíritu, es una herramienta que aún con sus limitaciones resulta fructífera para permitir la escucha y el discernimiento de lo que el espíritu dice a las iglesias, entrelaza armoniosamente pensamientos y sentimientos y genera un mundo de vida compartido. Ojalá lo sigamos haciendo en nuestras parroquias, las conversaciones en el espíritu. Y ahí, Padre Rogelio, ya nos han enseñado el método, cómo hacer estas conversaciones en el espíritu. Sinodalidad como profecía social. Fíjense, hasta allá tiene que llegar nuestra iglesia, el estilo de vida sinodal de la iglesia, a hacer profecía social en nuestro mundo. El modo sinodal de vivir las relaciones es una forma de testimonio con relación a la sociedad. Además, responde a las necesidades humanas, a la necesidad humana de ser acogido y sentirse reconocido dentro de una comunidad concreta. Es un desafío al crecimiento, al creciente aislamiento de las personas y al individualismo cultural que incluso la iglesia ha absorbido con frecuencia y nos llama al cuidado recíproco, a la interdependencia y a la corresponsabilidad por el bien común. Asimismo, desafía un exagerado comunitarismo social que asfixia a las personas y no les permite ser sujetos de su propio desarrollo. Entonces, hasta allí el corazón de la sinodalidad es donde están hundidas las raíces en los sacramentos, bautismo, confirmación y Eucaristía. Y luego todos corresponsables. Segunda parte, y es la última parte. Segunda parte, en la barca juntos. Esta segunda parte nos llama la conversión de las relaciones. Conversión de las relaciones, que significa sanar nuestras relaciones interpersonales. Nuevas relaciones, dice. A lo largo del recorrido del sínodo y en todas las latitudes surgió la llamada a una iglesia más capaz de alimentar las relaciones con el Señor, entre hombres y mujeres, en las familias, en las comunidades, entre todos los cristianos, entre los grupos sociales, entre las religiones, con la creación. Jesús no despide a nadie, por ejemplo, así lo vemos en el Evangelio. No despide a nadie, se detiene a escuchar y a entablar un diálogo. Ha revelado el rostro del Padre saliendo al encuentro de cada persona. Entonces tenemos que aprender de Jesús el estilo de relacionarse para que nosotros tengamos nuevas relaciones interpersonales. Y no solo dice hasta con la creación. Cuando escuchamos a nuestros hermanos, participamos de la actitud con la que Dios en Jesucristo sale al encuentro de cada uno. La necesidad de una conversión en las relaciones concierne inequívocamente a las relaciones entre hombres y mujeres. Fíjense, importante que dice, debemos comenzar a tener una conversión en las relaciones entre hombres y mujeres, porque todos, según la misma palabra de Dios, hombres y mujeres, somos iguales en dignidad. Por lo tanto, así debe ser el mismo trato en respetando la dignidad, valorando la dignidad y promoviendo la dignidad de hombres y mujeres. En una pluralidad de contextos, los males que afligen a nuestro mundo, empezando por las guerras y los conflictos armados y la ilusión de que se puede alcanzar una paz justa por la fuerza de las armas, la creencia de que toda la creación, incluso las personas, puedan ser explotados a capricho con fines lucrativos. Esta es la consecuencia de las muchas y variadas barreras que dividen a las personas, incluso en las comunidades cristianas.
desigualdades entre hombres y mujeres, racismo, división de castas, discriminación de las personas con discapacidad, violación de los derechos de las minorías de todo tipo, falta de voluntad para acoger a los migrantes. El cierre más radical y dramático es el que se refiere a la propia vida humana, que conduce al descarte de los niños desde el seno materno y de los ancianos. La Iglesia, por tanto, debe escuchar con particular atención y sensibilidad la voz de las víctimas. Esto es importantísimo. La voz de las víctimas y de los sobrevivientes de los abusos sexuales, espirituales, institucionales, de poder o de conciencia de parte de los miembros del clero o de personas con cargos eclesiales. La auténtica escucha es un elemento fundamental en el camino hacia la sanación, el arrepentimiento, la justicia y la reconciliación. En una época de crisis global de confianza y que incita a vivir en la desconfianza y la sospecha, la Iglesia debe reconocer sus propios defectos, pedir perdón humildemente, hacerse cargo de las víctimas, dotarse de herramientas de prevención y esforzarse por reconstruir la confianza mutua en el Señor. Esto lo dice el número 55, por favor anoten ese número 55 del documento final sobre la sinodalidad. Es importante porque nos habla cómo desde dentro de la Iglesia tiene que haber conversión en las relaciones, sobre todo en estas que han sido de abuso, relaciones entre los clérigos, pero también entre los mismos laicos que tienen cargos en la Iglesia, cómo hemos abusado muchas veces de los demás hermanos. Por eso aquí nos dice, tenemos que convertirnos. Es interesante aquí lo que dice, debe reconocer sus propios defectos, pedir perdón humildemente, hacerse cargo por las víctimas, dotarse de herramientas de prevención y esforzarse por reconstruir la confianza mutua en el Señor. Número 55 del documento. Carismas, vocaciones y ministerios para la misión. En la comunidad cristiana todos los bautizados están enriquecidos con dones para compartir, cada uno según su propia vocación y condición de vida. Las diferentes vocaciones eclesiales son, de hecho, expresiones múltiples y articuladas de la única llamada bautismal a la santidad y a la misión. Las mujeres siguen siendo, aquí va a empezar ahora en esta parte, donde, recuérdense que estamos en la segunda parte, todos estamos en la misma barca, dice, la conversión en las relaciones empieza ahora por las diferentes personas. Dice, las mujeres siguen encontrando obstáculos para obtener un reconocimiento más pleno de sus carismas, de su vocación y de su lugar en los diversos ámbitos de la vida de la Iglesia, en detrimento del servicio a la misión común. Es importante poner atención al carisma, a los dones y a los servicios de las mujeres. Tenemos que promoverlos, tenemos que reconocerlos. No hay nada que impida que las mujeres desempeñen funciones de liderazgo en la Iglesia. Lo que viene del Espíritu Santo no puede detenerse, dice el documento. También sigue abierta la cuestión del acceso de las mujeres al ministerio diaconal. Es necesario proseguir con el discernimiento a este respecto. Se pide más atención al lenguaje y a las imágenes utilizadas en la predicación, la enseñanza, la catequesis y la redacción de los documentos oficiales de la Iglesia, dando más espacio a la contribución de mujeres santas, teólogas y místicas. Eso es en relación a las mujeres. Primero comenzó buenas relaciones entre hombres y mujeres. Segundo, las mujeres. Ahora hay que prestar una atención especial a los niños. No solo tienen necesidad de ser acompañados en la aventura de crecer, sino que tienen mucho que aportar a la comunidad de los creyentes. Jesús pone en el centro a un niño, presentándolo como criterio para entrar al reino. La Iglesia no puede ser sinodal sin la aportación de los niños, portadores de un potencial misionero que hay que valorizar. Entonces es importante que escuchemos esto sobre los niños. Siguiente, los jóvenes. Los jóvenes tienen también una contribución que aportar a la renovación sinodal de la Iglesia.
son particularmente sensibles a los valores de fraternidad y de compartir, al tiempo que rechazan las actitudes paternalistas o autoritarias. Es esencial ofrecerles un acompañamiento atento y paciente, asumir la propuesta surgida gracias a su contribución de una experiencia de acompañamiento con vistas al discernimiento y la oferta de una espiritualidad enraizada en la oración y la vida sacramental. Reconocemos ahora también las capacidades apostólicas de las personas con discapacidades, sujetos activos de evangelización. Queremos valorar a la aportación que proviene de la inmensa riqueza de humanidad que traen consigo. Reconocemos sus experiencias de sufrimiento, marginación, discriminación, a veces sufridas incluso dentro de la propia comunidad cristiana debido a actitudes paternalistas de lástima. Seguimos adelante y ya voy terminando. La primera tarea de los laicos, hombres y mujeres, es impregnar y transformar las realidades temporales con el espíritu del Evangelio. No todos los carismas deben de configurarse como ministerios, ni todos los bautizados deben ser ministros, ni todos los ministerios deben ser instituidos. Para que un carisma se configure como ministerio, es necesario que la comunidad identifique una verdadera necesidad pastoral, acompañada de un discernimiento realizado por el pastor junto con la comunidad sobre la conveniencia de crear nuevos ministerios. El ministerio ordenado, ya voy terminando, el ministerio ordenado al servicio de la armonía. Como todos los ministerios de la iglesia, el episcopado, el obispo, el presbiterado, el sacerdote y el diácono están al servicio del anuncio del evangelio y de la edificación de la comunidad eclesial. La tarea del obispo es presidir una iglesia local como principio visible de unidad en su interior y vínculo de comunión con todas las iglesias. Los sacerdotes, los presbíteros están llamados a vivir su servicio en una actitud de cercanía a las personas, de acogida y escucha de todos, abriéndose a un estilo auténticamente sinodal. Entonces ahí ya vimos a todos los bautizados, relaciones hombres y mujeres, niños, jóvenes, discapacitados, todos los ministerios, obispos, sacerdotes, diáconos, juntos por la misión, en respuesta a las necesidades de la comunidad y de la misión a lo largo de su historia. La Iglesia ha dado origen a ciertos ministerios distintos de los ordenados. Estos ministerios son la forma que toman los carismas cuando son reconocidos públicamente por la comunidad y por los responsables de la guiarla, y se ponen de manera estable al servicio de la misión. Hay conciencia de que la escucha es un componente esencial de todos los aspectos de la vida de la Iglesia. La administración de los sacramentos, especialmente de la reconciliación, la catequesis, la formación y el acompañamiento pastoral. Por eso termina diciendo que hay que crear un ministerio de escucha y acompañamiento para que vean dónde surge la casa de la escucha. Nos los recomienda como ministerio, crear un ministerio de escucha y acompañamiento. Entonces, hasta ahí estos dos puntos. El número 1, que ya acabamos de ver, el corazón de la sinodalidad, y el número 2, juntos en la misma barca. Entonces, el primero, para que entendamos desde dónde surge nuestra responsabilidad de ser sinodales desde el bautismo, y segundo, cómo tenemos la necesidad de la conversión hoy en nuestras relaciones interpersonales para vivir la sinodalidad. Pues hasta aquí, espero que de algo sirva esto que les he mostrado, Valente. Preguntas. En lo que alguien se anima, acuérdense que para preguntar, levanten la mano o adelante, abran su micrófono. Yo, padre Salinas, no me deja de llamar la atención cómo, bueno, se me hace como inevitable no ver la relación de las tres prioridades, ¿no? Con varios de estos conceptos que hemos tocado de la sinodalidad. ¿Usted cómo ve esa parte?
Fuimos Sí, proféticos. sí, efectivamente, yo estoy convencido también de eso. Y en eso, pues también nuestro señor obispo, ¿no? Yo creo que hay que reconocer esa visión que tiene. Porque efectivamente, si te fijas, tenemos tres prioridades diocesanas, que es un trabajo de la diócesis. Y hemos llegado ahora a tres prioridades diocesanas que ya de alguna manera veníamos trabajando y ahora nos dicen casa de la escucha, casa de la comunión y casa de la formación. Y entonces lo que hemos escuchado ahora es, primero, para que haya una, una actitud sinodal y hasta una espiritualidad de la sinodal, pues primero tiene que haber una escucha, escuchar al otro, y la escucha nos lleva al diálogo y el diálogo nos lleva a ponernos de acuerdo y luego tomar decisiones juntos y juntos avanzar. Entonces, eso pretendemos también en la pequeña comunidad, en la casa de la comunión, la pequeña comunidad. Y luego viene la casa de la formación que nos capacita en nuestros ministerios, que nos capacita para que crezcamos y demos un servicio más, pues ahora sí que más capacitado. Entonces, dentro de la misma comunidad y la edificación de la comunidad. Entonces, me parece que esto que dices, que es interesantísimo que lo entendamos, que gracias a Dios vamos caminando en nuestra diócesis sobre este camino eclesial que el Papa Francisco nos convocó, que es la sinodalidad. Sí, ya como que ya son unas aplicaciones muy aterrizadas, ¿no? Nora Ferrusca, tienes una pregunta, adelante. No la había descargado, la de esta, ya iban Sí, todos. sí, padre, aquí, bueno, donde me llamó mucho la atención es donde explican, la humildad, el tener corazón, la verdad, la Ah, misericordia, este, bueno, es que yo, cuando uno trata a las personas, este, bueno, uno siente muy bonito y es muy agradable hablar con personas que también se expresan y hablan muy bonito, como son muy amables, muy cordiales, muy atentas, este, em, uno cómo puede trabajar eso, o sea, bueno, yo digo porque pues yo crecí con mis papás y pues yo no miraba que ellos se abrazaran y que se dijeran cosas bonitas y a mí no me decían cosas bonitas. Entonces, pues yo sí siento amor, siento amor en mi corazón, pero, no sé, ¿se puede formar eso? ¿O cómo se puede, algunos ejercicios, cómo se puede formar eso? ¿O se nace con ese don? Porque yo he visto personas que pues si dicen, ay, cariño, ay, mi amor, o chiquita, o así, no, pero así ya es su manera de hablar y son ujú. más, como que caen muy bien, ¿no? Porque hasta las maestras le hablan bien bonito a los niños y no nada más a los niños, a personas grandes, a las mamás y así, y entonces uno dice, pues me cayó bien. Entonces, porque aquí donde dice misericordia, humildad y verdad, este, ¿cómo se puede ir trabajando eso, padre? Yo sé que es invocar al Espíritu Santo, pero ¿qué ejercicios o qué podemos hacer para ser personas más amables, más cordiales, este, a tratar bien a las personas con palabras? Eso es todo. Sí, a ver, entonces lo que dijimos era sobre el diálogo, escucha y diálogo. Y decíamos que para dialogar tiene que haber estas tres virtudes: la humildad, la verdad y la misericordia en nuestros diálogos, en el encuentro con otra persona. Humildad, humildad porque necesitamos ponernos al nivel del otro, porque todos tenemos la misma dignidad y no creerme superior al otro. Porque si yo no tengo humildad, yo siempre voy a querer tener la verdad y yo siempre voy a querer estar sobre los demás.
y eso no hace posible un verdadero diálogo, un verdadero encuentro. Entonces tiene que haber humildad de parte de la persona para dialogar con los demás. Segundo, cuando yo dialogo con otro, tengo que, tengo que buscar la verdad, tengo que hablar con la verdad y tenemos que descubrir la verdad. Porque si yo dialogo con otra persona, puedo decir que voy a tratarla muy bien y no le voy a hacer ver sus errores. Ahí es donde entra la verdad. Por ejemplo, la verdad, reconocer en mi diálogo que hay cosas buenas y que hay cosas no tan buenas en el diálogo y que hay que hacerlas notar. Eso es actuar con verdad. Y hablar y actuar con misericordia es mirar al otro y desear el bien del otro. Eso es actuar con misericordia. Entonces, primerito en el presupuesto está la humildad. Humildad para acercarme al otro, para dialogar con el otro, pero un diálogo con verdad, que no estemos queriendo solamente tener un diálogo muy amable, sin decirle también al otro que hay cosas negativas y que hay que cambiar, pero no las voy a decir solo juzgándolo, sino también deseando su bien. Entonces ahí entra la verdad, la misericordia y la humildad. Estas tres virtudes tienen que estar en el diálogo, en el encuentro con el otro. Eso es lo que expliqué, ¿verdad? Que son condiciones para que haya un verdadero encuentro, un verdadero diálogo, y entonces se dé la sinodalidad. Porque imagínate, si no soy humilde, yo siempre voy a querer estar sobre los demás y los demás no van a valer. Y luego, si solamente quiero ser muy misericordioso, pues solamente voy a buscar el bien y que todo está muy bien y no pasa nada y no hago notar los errores. Ahí es donde entra la verdad de las cosas. Si no le pongo verdad al diálogo, puedo ser cómplice de la persona, cómplice con sus errores porque no se los hago notar. Pero solamente puedo actuar con verdad sin misericordia, solo juzgar y juzgar sin desear el bien de la persona. Estas son condiciones para un diálogo que sea capaz de llevarnos a la sinodalidad. Eso fue lo que dijimos, ¿verdad? Creo que ya me eché otro rollazo, entonces No, ya no padre, me pregunto porque voy a echar otro rollazo. estuvo excelente. Si quiere, demos oportunidad. Una pregunta más, si alguien tiene alguna duda que quiera externar. Estos momentos no los hay que, no hay que desaprovecharlos, ¿eh? Bueno, sí. Si no se anima, padre, yo no quiero desaprovechar y sí tengo una pregunta más. A Bueno, ver, si nadie Juanito. quiere, yo aprovecho igual, se anima a otro. ¿Se acuerda ahora que estuvimos en la asamblea provincial? Un obispo Ajá. decía, no, es que llegan a mí y diciéndome, el Espíritu Santo me dijo esto, ¿no? Y decía que, ahorita que precisamente usted hablaba del sensus fidei, ¿no? Ujú. Que para que poder realmente el sensus fidei funcione, debemos de, primero, como usted bien dijo, hacerlo de manera en asamblea, ¿no? Sí. Y otro es, obviamente, pues, que seamos laicos capacitados, ¿no? No sé si es correcto mi pensamiento. ¿Qué piensas al respecto? Sí, yo creo que el sensus fidei, como ya dijimos, parte de nuestro bautismo. Nuestro bautismo donde fuimos ungidos por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a cada uno le da esa capacidad espiritual de leer, de entender el Evangelio, entender la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y desde ahí hablar. Entonces, también podemos equivocarnos. Por eso dijimos que el sensus fidei se discierne mejor cuando estamos en una comunidad, en un grupo, en una pequeña comunidad y donde hablamos y donde parece que nos vamos entendiendo y decimos, sí, efectivamente, porque alguien puede equivocarse y decir, no, es que yo creo que las cosas son así, pero yo creo que la misma comunidad va haciendo discernimiento y dice, no, no, a ver, cuidado, porque parece que eso no es así. Y la comunidad misma nos ayuda a discernir. Y segundo, el que esté al frente como pastor, como guía, tiene que discernir, en este caso los sacerdotes, el obispo, el papa, tienen que discernir ese sensus fidei que está escuchando de la comunidad.
tiene que ayudar a discernirlo. Entonces, no es solo lo que diga la persona, sino en comunidad nos ayudamos a entender bien lo que Dios quiere y luego los pastores que están al frente con ese carisma que Dios les ha dado del discernimiento de ese sensus fidei, ¿verdad? Por ejemplo, se dijo también de los ministerios. Muchos dicen, quiero tener este ministerio, pero resulta que creo que tú no tienes ese don de parte del Espíritu para el ministerio que quieres realizar. Por eso también el sacerdote tiene que discernir y la misma comunidad. Y decía también el documento, la misma comunidad discierne si es necesario ese ministerio. Yo quiero que me instituyan en un ministerio, pero a lo mejor no es necesario este ministerio. El obispo, el cardenal, cuando vino a darnos unos ejercicios espirituales, Arismendi, nos decía, queremos instituir ministerios en las diócesis, pero resulta que no en todas resulta, y en algunas sí resulta, y hay que escuchar el sensus fidei de la gente. Entonces, qué importante que el sensus fidei, que es el sentido de cada uno, se discierne en el grupito, en la comunidad, y luego el pastor que está al frente también. Entonces, tenemos garantía. Excelente, padre, muchas gracias. Y ahora sí, una última pregunta que uno que se animó, Cristi, y con eso cerramos, padre. Adelante, Cris. Bueno, buenas noches. Mi pregunta es si nos van a compartir la presentación. Me pareció importante lo que decía el padre sobre que la iglesia no es democrática. La verdad. Uh-huh. La verdad en la iglesia. Entonces, Uh-huh. sí, entonces, por ahí, o sea, me pareció muy interesante porque a veces en los consejos, a veces queremos tomar algunas decisiones de forma democrática y bueno, lo que estamos viendo es, por ejemplo, pues que la iglesia es la que está cuidando la verdad y nosotros como agentes, pues somos parte de, entonces a veces nos pasamos, bueno, yo digo buenistas, en que no asumimos la verdad como es, sino que a veces queremos, pues queremos ser buenos o correctos, pero no es lo que Dios quiere. Entonces, como que me gustaría ahondar un poquito más en esa parte. Sí, hablábamos de buscar la verdad, ¿no? Buscamos la verdad y decíamos que la verdad evangélica, porque efectivamente lo que dices, a veces en el consejo queremos imponer una idea común, pero que no es evangélica. Aquí lo importante es que sea evangélico. Y yo creo que tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a discernir también cuando la verdad es una verdad evangélica. Lo otro son caprichos humanos, ¿no? Que podemos ponernos de acuerdo. Y por eso hoy hay muchos movimientos ideológicos pretendiendo imponerse como verdades. Y acá decimos, no, no, la verdad no es democrática. La verdad tiene que ser evangélica y también se discierne. Y para eso también nos ayudan nuestros pastores. Son garantía nuestros pastores. Y agregar nada más para decir que también hay de parte del Espíritu Santo ese don o ese carisma para los pastores del discernimiento y de ayudarnos a discernir. Muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias, padre. Padre, pues si gusta, entonces cerramos, no sin agradecerle de verdad este momento que nos ha dedicado. Creo que es muy importante para todos nosotros y también pues forma parte de esa prioridad, ¿no? De la formación. Entonces, le agradecemos, padre, y le solicitaríamos si nos puede pues dar su bendición, por favor. Gracias a todos y ánimo en su servicio. El señor obispo en las parroquias dijo, el consejo pastoral, el consejo parroquial de pastoral construye la casita de la escucha porque representan a un sector social
o a un sector territorial, y la voz que traen al consejo es la de su gente. No vengan a decir cosas personales, sino de la comunidad, porque ustedes son la voz de la comunidad. Entonces acuérdense, son constructores, todos somos constructores de la casita de la escucha, y ustedes especialmente. Entonces solo para animarlos a ser voz de los demás sectores de sus parroquias. El Señor esté con todos ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia, sobre todos sus consejos parroquiales, y permanezca siempre. Amén. Amén. Gracias y buenas noches.